Hola a todos, qué emoción tenerlos aquí. Como les cuento, hoy les traigo todas las nuevas historias, relatos y experiencias increíbles y a veces un poco misteriosas que yo, Lily, he vivido a lo largo de mi vida. Desde sucesos extraños, encuentros inolvidables hasta secretos que guardan lugares como este relicario maldito que ven en la imagen, todo lo iré compartiendo con ustedes, detallado y tal cual lo recuerdo. ¿Están listos para adentrarse en este mundo lleno de misterio, emoción y cosas que no se explican tan fácil? Vamos a empezar. Lo que habita en mi propia casa. Desde que apenas era un bebé, recuerdo con claridad cosas que no deberían haber estado ahí. La primera vez que vi algo que me sacó de onda fue cuando dormía en mi cuna. Abrí los ojos en la oscuridad y vi a mi hermana menor, acostada justo frente a mí, mirándome fijamente con una expresión vacía y quieta. Yo también me quedé viéndola, sin entender por qué no se movía ni hacía ruido. De pronto, ante mis ojos, su figura empezó a desvanecerse poco a poco, primero se difuminó su ropa, luego su cara, hasta que desapareció por completo, dejando solo las cobijas de la cuna sobre el suelo. En ese instante escuché la voz de mi papá hablando con mis hermanas, volteé hacia la puerta y ahí estaba él, trayendo en sus brazos a esa misma hermanita que acababa de ver desvanecerse frente a mí. Tiempo después, estando ya un poco más grande, me quedé dormida en el sillón de la sala. Al despertar, noté que no traía puestos mis zapatos. Me agaché para buscarlos y, en cuanto metí la mano por debajo del mueble, algo frío y firme me atrapó la muñeca. Antes de que pudiera reaccionar, sentí unos labios húmedos y ásperos que empezaron a chupar y mordisquear mis dedos con una presión extraña. El miedo me paralizó, no me atrevía a jalar fuerte por temor a que me arrancaran la mano o me la mordieran hasta lastimarme. Grité con todas mis fuerzas llamando a mis padres, pero nadie respondió. La casa estaba en un silencio pesado y vacío. Lo siguiente que recuerdo es despertar en los brazos de mi mamá, toda pálida, con los labios sin color y el brazo metido casi hasta el hombro debajo del sillón. Me revisaron pensando que me había caído y golpeado la cabeza, pero lo único que encontraron fueron mis dedos enrojecidos, marcados como si alguien o algo me hubiera apretado con fuerza. Les conté lo que había pasado, pero en casa no teníamos perros, ni gatos, ni siquiera ratones. Por aquel entonces casi no había muebles, solo lo indispensable: una cama, mi cuna, 2 roperos, una mesa, el refrigerador y la estufa. Desde ese día me quedó un miedo profundo, nunca más vuelvo a meter la mano a ciegas debajo de algo, siempre meto primero una escoba o un palo largo para ver qué hay allá abajo. Otra tarde, mi hermana mayor y yo estábamos recostadas boca abajo frente al televisor, viendo el programa del tío Gamboín, cuando escuchamos claramente la voz de mi mamá llamándonos desde la cocina. Nos levantamos de un salto y corrimos a ver qué quería. Al llegar, nos encontramos con ella, mi abuelita y mi hermana pequeña, todas mirándonos con cara de confusión. Ellas también habían escuchado esa misma voz llamándonos, pero mi mamá aseguró con seguridad: yo no he dicho nada. Regresamos a la sala con el corazón apretado y vimos algo que nos heló. La televisión estaba completamente apagada. Era de esas antiguas que se encendían girando una perielela, y nosotras éramos demasiado pequeñas para tener la fuerza suficiente para hacerlo. Preferimos sacar nuestras muñecas y ponernos a jugar en silencio, pero desde entonces, mis hermanos, mis sobrinos y todas las personas que han venido de visita a la casa han escuchado esas mismas voces llamando por su nombre, sin que nadie las haya pronunciado. Con el tiempo, lo extraño se hizo más frecuente. Empecé a ver cómo las cosas se movían solas, sentía que había mucha gente caminando por los pasillos y habitaciones, aunque al mirar no había nadie. Yo era muy dormilona, y a veces me metía a escondidas dentro del ropero para dormir tranquila. Cuando mi mamá me encontraba y me regañaba, yo solo le respondía: es que hay mucha gente caminando por toda la casa, aquí estoy más tranquila. Ella siempre decía que era mi imaginación, pero yo sabía lo que veía. En el patio teníamos una higuera grande, y entre sus ramas veía siempre a una personita pequeña, ágil, que saltaba de un lado a otro con una agilidad que no parecía humana. Me quedaba horas enteras observándola, hasta que un día pareció darse cuenta de que lo miraba. Entonces comenzó a arrancar higos maduros y a lanzármelos suavemente para que los comiera. Comí tantos que hasta hoy en día no puedo ver un higo, ni siquiera en una foto, sin sentir un malestar extraño. Años después cortaron ese árbol para construir una habitación nueva, y con él pareció irse esa presencia, pero no por mucho tiempo. Un día entré al cuartito donde habíamos puesto un ropero nuevo, encima de él estaban guardadas las muñecas con las que jugábamos. Al levantar la vista, lo vi de nuevo, era esa misma figura pequeña, pero ahora tenía una expresión furiosa. Era un duende,
En cuanto me vio, soltó una carcajada estridente, aguda y burlona, que retumbó en las paredes como si viniera de todos lados al mismo tiempo. A pesar de ser muy tímida, tenía un carácter fuerte, así que sin decir nada me di la vuelta y salí de esa habitación sin correr, aunque por dentro me temblaban las piernas, del coraje. Ahora entiendo, le quitaron su casa y se metió en la mía para vivir. Por esa época mi abuelita ya vivía con nosotros. Dormía con mi hermana pequeña, mi hermana mayor ocupaba un catre y yo seguía en mi cuna, pegada a una ventana. Por las noches me despertaba un ruido sordo y constante, parecía el sonido de una carreta vieja arrastrada por un burro o un caballo, que se acercaba y luego se alejaba como si rodeara la casa. Por esos días yo había estado muy enferma de bronconeumonía, estuve internada en el hospital y casi no salgo con vida, por eso me decían que me había salvado por muy poco. Cada vez que escuchaba ese ruido, mi abuelita se levantaba enseguida, me abrazaba con fuerza, me arrullaba y empezaba a rezar en voz baja para calmarme. También recuerdo que, cuando mi papá salía muy temprano a trabajar, yo escuchaba el sonido de un avión a lo lejos y, en mi inocencia, pensaba que él era un piloto que se iba volando en él. Una mañana me asomé a la ventana para esperarlo, cuando de pronto apareció una figura vestida completamente de negro, que me extendió las manos largas y delgadas. Antes de que pudiera gritar, mi abuelita me levantó, cerró la ventana y me dejó en la cama de mis papás. Desde ese día le pusieron candodo a esa ventana para que no pudiera abrirla sola. Fue entonces cuando mi abuelita comenzó a contarme historias de brujas, de cuevas oscuras donde habitaba el mal y de ciertos dones que corrían en la familia. Yo, con apenas 3 o 4 años, creía que eran solo cuentos para entretenerme, pero también me enseñó a persignarme y a rezar oraciones cortas. Siempre me repetía con seriedad: antes de dormir, nunca olvides persignarte y pedir protección, es lo único que te guarda cuando lo que no se ve anda rondando. Y hoy, después de todo lo que viví, sé que tenía toda la razón. A continuación contaré 2 de las primeras historias que ella me contaba. La mujer que se convertía en fuego. Había una vez un joven que se casó con una muchacha que venía de otro pueblo. En la localidad nadie le tenía confianza, ella nunca salía de casa, no hablaba con los vecinos y mantenía siempre las ventanas cubiertas con cortinas muy gruesas, como si quisiera ocultar todo lo que pasaba adentro. Cada día, cuando el marido regresaba del trabajo, ella le servía la comida y después le daba una taza de café. En cuanto lo bebía, el hombre sentía un sueño tan pesado que caía rendido enseguida, pensaba que era solo por el cansancio de la jornada, así que no le daba importancia. Con el tiempo tuvieron 2 hijos pequeños, y la vida parecía seguir igual, hasta que un amigo le advirtió: ojo, dicen por ahí que tu mujer es una bruja, ten mucho cuidado. Al principio él se negó a creerlo, pensaba que era envidia, porque ella era hermosa, delgada y muy trabajadora. Pero la duda se le quedó clavada en el pecho. Un día decidió poner a prueba lo que le habían dicho, llegó como siempre, comió, y cuando ella le entregó el café, fingió bebérselo pero lo tiró en secreto. Se acostó y cerró los ojos, haciéndose el dormido. Al rato, creyéndolo profundamente dormido, ella se levantó con sigilo y salió al patio. El marido la siguió sin hacer ruido, y lo que vio le heló la sangre. Encendió una hoguera, hizo unos movimientos extraños y, para su horror, se quitó las piernas y las dejó entre las cenizas. En un instante su cuerpo se transformó en una bola de fuego que salió volando a toda velocidad. A la mañana siguiente corrió a contárselo al sacerdote, quien le advirtió: esas mujeres no tienen piedad, matan niños para sus maleficios. Vigila todo lo que comes. Cuando regresó a casa, su esposa había salido al mercado. Aprovechó para revisar las ollas y recipientes, y lo que encontró lo llenó de restos humanos infantiles, todos cortados en trozos pequeños para que cupieran en las vasijas. Esa noche repitió la misma estrategia, fingió estar cansado, y fingió tomar el café. En cuanto ella salió a hacer su ritual, él la siguió de nuevo. Cuando la vio transformarse y salir volando, aprovechó para tomar sus piernas y esconderlas bien lejos. Al amanecer, ella volvió a la cama y se hizo la enferma. Cuando le pidió que preparara el desayuno, respondió: no puedo levantarme, me siento muy mal, seguro me resfrío. Entonces se le quitó las cobijas y todos vieron con horror que no tenía piernas. El hombre gritó pidiendo ayuda, y los vecinos acudieron de inmediato. Al saber la verdad, recordaron los niños que habían desaparecido en otros pueblos y comprendieron su crueldad. La ataron a un poste y la desvivieron con leña verde, para que pagara por todo el mal que había hecho. Después, el marido fue a buscar las piernas que había escondido y también las arrojó al fuego para que no quedara rastro de ella. Tomó a sus 2 hijos pequeños y se marchó a un pueblo muy lejano,
donde nadie supiera quiénes eran, para que nunca cargaran con la sombra de haber sido hijos de una bruja. La cueva del diablo. Había una vez una joven sumida en la miseria más grande. Su marido la había abandonado por otra mujer, dejándola sola con su bebé recién nacido, y pasaban días enteros sin probar bocado, sintiendo como el hambre les consumía las fuerzas. En su desesperación, se cruzó en su camino un hombre de mirada fría y voz ronca, que le habló en tono bajo y siniestro: escúchame bien. Hay un lugar donde se encuentra toda la riqueza que puedas imaginar, la cueva del diablo. Solo se abre una vez al año, en una noche sin luna y con el viento soplando con furia. Tienes exactamente 10 minutos desde que cruces su entrada. Todo lo que logres tomar será tuyo, pero si no sales antes de que se cierren sus fauces de piedra, te quedarás atrapada para siempre en la oscuridad, entre sombras que no perdonan. La joven, ciega por la necesidad y el miedo a ver morir a su hijo, no dudó. Esa misma noche tomó una vela humeante, su rebozo viejo y un co-estal de tela delgada, y caminó hasta llegar a la boca de la cueva. Desde lejos sentía un aire pesado, frío y con un olor a humo viejo y tierra húmeda que le helaba la sangre. Cuando las piedras se corrieron con un ruido sordo y profundo, como un gruñido, entró con cuidado. En el interior, la luz de su vela apenas lograba cortar la espesa oscuridad. Las paredes brillaban con un resplandor extraño, y por todos lados había montones de oro, plata, piedras preciosas y joyas que parecían arder con luz propia. Dejó a su bebé acostado sobre su rebozo en un rincón seco, y comenzó a llenar el co-estal con manos temblorosas, atrapada por el brillo y la esperanza. Pero de pronto, escuchó un sonido que le heló el alma, un crujido lento y estruendoso, como si la montaña misma estuviera cerrándose. El aire se volvió más denso, y sintió que algo invisible la observaba desde las sombras profundas, escuchando cada latido de su corazón. Corrió desesperada hacia la salida, cargando el costal, y logró salir justo cuando las rocas se juntaron con un golpe seco y definitivo. Sin embargo, al mirar lo que llevaba en las manos, un grito desgarrador se le escapó de la garganta. Había olvidado a su bebé adentro. Se arrojó contra la pared de piedra, arañándola hasta que le sangraron las uñas, gritando el nombre de su hijo, pero solo le respondían ecos lejanos y risas ahogadas que parecían venir de muy adentro. La cueva era impenetrable, dura como el acero y fría como la muerte. Llorando amargamente, corrió hasta la iglesia y le contó todo al sacerdote. Este, con voz grave, le dijo: tu ambición y tu deseo de riqueza te hicieron olvidar lo más preciado. Esa cueva no es un regalo, es una trampa. Ahora tienes un año entero para esperar. Guarda todo lo que sacaste, no gastes ni una moneda, y trabaja con tus manos para sobrevivir. Cuando vuelva a abrirse, tendrás que devolver hasta la última cosa que llevaste, y solo así podrás reclamar lo que te pertenece. La mujer enterró todo ese tesoro bajo tierra, lejos de miradas curiosas, y trabajó sin descanso durante todo ese tiempo, viviendo con el peso de la culpa y el miedo de imaginar qué horrores habría soportado su hijo en medio de tanta oscuridad. Llegó por fin la noche señalada. Tomó el costal, corrió de nuevo hasta la montaña y, cuando las piedras se movieron con ese mismo sonido aterrador, entró sin dudar. El aire seguía siendo frío y cargado, y la oscuridad parecía tener vida propia, pero ella avanzó hasta el lugar donde había dejado a su bebé. Vació todo el oro y las joyas en el suelo, y al mirar hacia abajo, se quedó sin aliento. Ahí estaba su hijo, acostado en el mismo sitio, tranquilo, como si no hubiera pasado nada, pero con una mirada extraña y profunda, como si hubiera escuchado y visto cosas que nadie debería conocer. Lo tomó en brazos con desesperación y corrió hacia la salida, sintiendo detrás de ella una respiración pesada y un calor que no era de fuego, como si algo enorme y oscuro la estuviera observando, esperando que se detuviera. Logró cruzar justo cuando la entrada se cerraba de golpe, dejando atrás solo silencio y oscuridad. Corrió hasta la iglesia, temblando de pies a cabeza, y dio gracias a Dios por haber recuperado a su hijo. Nunca volvió a acercarse a ese lugar, y jamás tocó ninguna de las riquezas de la cueva, pero siempre guardó en su memoria el recuerdo de aquella noche, y decía que su hijo había salido con vida, pero que la sombra de la cueva del diablo nunca se fue del todo de sus ojos.